El escritor, el auténtico, el que realmente tiene el don, es como un coloso. Eso no lo destruye absolutamente ni una bomba nuclear. Podríamos decir que los escritores de hoy son de cristal y que los escritores, los clásicos, eran hombres y mujeres de acero. Esta gente coleccionaba las notas de rechazo que les enviaban los editores de las revistas a los que ellos enviaban su trabajo. Si eres un escritor susceptible de cristal, que no puede soportar una crítica, que no puede soportar un rechazo de una editorial o de tus lectores, los que te siguen en las redes, desde ya te digo que puedes colgar los guantes, que puedes tirar la toalla. Escritores que a lo largo de la historia han tenido rechazos, pero han logrado su propósito de publicar y de ser reconocidos internacionalmente. En el número 1, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. J.K. Rowling tuvo 12 rechazos de 12 editoriales diferentes. Harry Potter fue considerada por las editoriales a las que se envió el manuscrito como poco comercial, enfocada a un público muy reducido y como una obra demasiado larga. En el número 2 tenemos al maestro José Saramago con su obra Tierra de Pecado, publicada por primera vez en 1947, pero antes de que se publicara fue enviada a muchas editoriales y fue rechazada. La consideración que alegaban las editoriales era que su estilo era extraño y completamente ilegible. Y una vez publicado el libro, la crítica tampoco aceptó como válida esta primera novela de José Saramago, que con el tiempo se convirtió en Premio Nobel de la Literatura. La primera novela de Murakami, Escucha la canción del viento, también fue rechazada por las distintas editoriales a las que él envió el manuscrito porque era considerado poco japonés y hoy en día es uno de los autores más leídos en todo el mundo. Esta novela, Escucha la canción del viento, fue publicada en el año 1979. Y por último vamos a mencionar al maestrísimo Gabriel García Márquez con su obra La hojarasca. Fue su debut y fue considerada por las editoriales a las que García Márquez envió su manuscrito como extraña en estructura y estilo. Según cuenta el propio García Márquez, no es su mejor obra. Hay muchos autores que son muy humildes en esta consideración. Y en uno de sus viajes a México, él se encontró con un tenderete, un señor que tenía allí un puestecito montado con una repila de ediciones de La hojarasca y las compró todas porque le daba absoluta vergüenza de que la gente comprara la novela y se pusiera a leerla. Y en el último escalón tenemos al rey del terror, el señor Stephen King. Stephen King, su primera novela publicada, la que le abrió, digamos, las puertas, fue Carrie. Carrie fue escrita en una lavandería. Él trabajaba entonces lavando la ropa de quirófano. Mientras la metía en la lavadora y esperaba a que aquel lavado concluyera, se había llevado a la máquina de escribir. Y en esos intervalos él terminó Carrie. Carrie fue rechazada porque creían que la temática de una adolescente que era maltratada, que tenía poderes sobrenaturales, que no iba a vender lo suficiente. ¿Qué diferenciaba a estos grandes colosos de la literatura que tenían perspectiva, dirección en relación a su propósito, que era publicar? ¿Quién fue uno de los autores que comenzó en una edad muy temprana a enviar cuentos a revistas? En aquel entonces las revistas sí tenían una comunicación muy directa con los autores y cuando tú enviabas un material a alguna revista, en el caso de que era no, te lo comunicaban por correo postal. ¿Qué ocurría cuando el autor, en el caso por ejemplo de King, se hacía insistente? Pues que entonces esas cartas de rechazo
ya incluían las causas de por qué no eran admitidas. ¿Qué hacían estos autores? Quien en este caso se sentaban a trabajar en los nuevos relatos contemplando ese detalle que le habían marcado en el que él tenía que trabajar. King, por ejemplo, coleccionaba todas sus notas de rechazo. Creo que tenía alrededor de unos 12 o 13 años cuando él mandó su primer relato a una revista de ciencia ficción. Y curiosamente, anécdota curiosa, el editor al que él mandó su relato conservó el relato y una vez que Stephen King estaba en una firma de libros, el tipo apareció con el relato para que se lo firmara y además llevarse el libro. Y a él le causó aquello una gran emoción, saber que un relato que él había escrito cuando tenía 13 años a una revista, aquel señor había conservado el relato mecanografiado y se lo había llevado allí a la firma de libros. Stephen King tenía un corcho en su habitación donde iba pinchando todas las notas de rechazo. Llegó un momento en que el volumen de notas era tan alto que él comenzó a coleccionar todas estas notas en cajas de zapatos. A lo largo de la historia hay muchos escritores famosísimos que han reconocido que guardaban, Bukowski entre ellos, que guardaban estas notas de rechazo. Era como su colección de cosas listas de detalles en los que tengo que trabajar para pulir mi obra. El hacedor de historias es como un alquimista. A mí me gusta más llamarle un dios. El hacedor de historias es como Dios. Él conoce todos los elementos necesarios para que esa historia se pueda gestar. Las lleva al papel, pero es consciente de que no puede controlar al 100% el curso de la vida de esos personajes. Para que un personaje tenga realmente una vida propia, tiene que tener decisiones lógicas, naturales, humanas. Dejar que el personaje sea el personaje. No puedo convertirme yo en el personaje. No sé si me entienden. Entonces, ese es el hacedor de historias. El constructor de historias es el controlador. No, yo quiero que mi personaje haga esto. Yo quiero que mi personaje haga lo otro porque me gusta más así. No deja que el personaje siga un curso natural, emocional, vivencial. Así que es casi mejor que te conviertas en un hacedor de historias en lugar de un constructor de historias. La gran mayoría de los autores clásicos que forman parte de la literatura universal han tenido muy en cuenta este detalle. El personaje no soy yo. Yo soy quien cuento la historia, pero el personaje tiene hasta cierto punto su propio libre albedrío. Amazon KDP para noveles. Publicar desde casa de manera profesional sin contratar a nadie es posible. Descarga estas dos plantillas que te voy a dejar en la descripción del vídeo. Una plantilla de 6x9, ideal para novela, ensayo, colección de cuentos, colección de relatos, y una plantilla en 5x8, ideal para poemarios. ¿Qué incluyen estas dos plantillas completamente personalizables? Las páginas preliminares de tu novela, poemario, colección de cuentos y el texto del copyright. Suscríbete al canal si quieres conseguir más contenido de valor relacionado con la autopublicación. Es como en la espiritualidad humana. El libre albedrío no es absolutamente completo. Hay ciertas cosas en las que tú puedes decidir. Tú puedes decidir en la elección de lo que tú has pactado antes de encarnar. Tú has marcado ciertas pautas que actúan como catalizadores, pero la decisión es siempre tuya. Este aspecto de decidir tan humano lo tenían muy en cuenta los grandes novelistas para construir su territorio.